de grabar. Ay. Disculpen, chicos, me olvidé de grabar lo anterior, pero básicamente lo que dije es lo referido a la aceleración normal y a la aceleración tangencial. Que la aceleración normal tiene en cuenta el cambio en la dirección del vector velocidad. El vector velocidad, el cambio en la dirección del vector velocidad, lo representa la aceleración normal. Y el cambio en el módulo de dicho vector lo representa la aceleración tangencial. También dije que así como expresábamos la velocidad como el producto vectorial de omega por el radio, podemos expresar a la aceleración como el producto vectorial o a través de un producto vectorial, que en el caso de la aceleración tangencial es el producto vectorial de la aceleración angular por el radio, y en el caso de la aceleración normal es el doble producto vectorial de omega por el radio. Y también dije que de la derivada de la velocidad surgen dos componentes que son justamente la aceleración tangencial y la aceleración normal, y eso es porque el vector velocidad es un vector que tiene 4 atributos: punto de aplicación, sentido, módulo y dirección. Pero de esos 4, los que nosotros nos interesan para la variación, básicamente, es el módulo y la dirección. Y eso hace que surjan estas dos componentes: la tangencial, que se encarga de la variación del módulo del vector velocidad, y la normal, que se encarga de la variación de la dirección del vector velocidad. Bueno. Bien. Entonces, visto los dos movimientos simples, que son la traslación pura y la rotación pura, lo que vamos a empezar a ver, y ya finalizando este tema de mecánica racional y mecanismo, es el movimiento combinado de la rotación y la traslación, sucediendo en forma simultánea ambas. Y esto es lo que se llama movimiento de rototraslación, o movimiento plano general relativo, o movimiento complejo. O sea, son cualquiera de los tres nombres. Movimiento complejo, movimiento plano general relativo, o movimiento de rototraslación del cuerpo, en el cual se produce por el movimiento simultáneo, o sea, del cuerpo, que experimenta simultáneamente los dos movimientos puros. ¿Sí? Ahora, para poder analizar, yo le fui adelantando despacito a medida que íbamos avanzando en la materia. Para poder analizar este movimiento complejo, ¿sí?, es que se ha utilizado, o sea, alguien que tenía por apellido Chasles, generó un teorema que se llama teorema de Chasles, y en base a este teorema es que se aplica un análisis que se denomina el concepto del método del movimiento relativo. El concepto del método del movimiento relativo, que está basado en el teorema de Chasles, y que nos permite desglosar, ¿sí?, separar los movimientos simples de un movimiento complejo, analizando cada movimiento puro por separado, ¿sí?,
y finalmente sumando los efectos podemos encontrar el movimiento total. Entonces, ¿cuál es el concepto del método del movimiento relativo? Es básicamente el hecho de que nosotros vamos a analizar el movimiento de rototraslación de un cuerpo como la suma de los movimientos simples, o sea, analizando separadamente los movimientos simples, es decir, por un lado la traslación pura y por otro lado la rotación pura. Luego vamos a sumar los efectos de ambos movimientos y esto nos va a dar el efecto total, que es el movimiento simultáneo de rotación y traslación. De eso se trata esto. Como les fui adelantando, esto hace necesario para el análisis, y en este caso vemos que van a aparecer dos movimientos, justamente que son la traslación pura y la rotación pura. Va a ser necesario la utilización de dos sistemas de eje. Entonces definimos un sistema de eje X y Z, que es el que hemos llamado absoluto, fijo o inercial. Son los tres nombres sinónimos que tiene ese sistema absoluto. Y que todo lo que mido respecto de ese sistema va a tener carácter absoluto. Velocidad, posición, aceleración, lo que sea. Y también usábamos un sistema, vamos a usar un sistema relativo, X1 y 1, Z1, que vamos a llamar relativo, local, móvil o auxiliar. Su nombre lo tiene por el hecho de que respecto de él vamos a ver el movimiento relativo, por eso tiene el nombre relativo. Local porque lo estoy ubicando en un punto del cuerpo, con el cual yo defino el movimiento, por eso tiene ese otro nombre. Móvil porque se está moviendo con el cuerpo, a diferencia del fijo, que está fijo, que es al que vamos a referir finalmente todos los movimientos, al fijo siempre. Desde el móvil vamos a ver uno de los movimientos, justamente ese que llamamos relativo, ¿sí? O auxiliar porque es un sistema auxiliar, un sistema aparte que estamos usando que también le llamamos sistema auxiliar. Entonces de ahí surge cualquiera de los nombres que son sinónimos, que podemos utilizar. Este sistema, ¿sí?, lo vamos a colocar en uno de los dos puntos, esos que hemos dicho que son los necesarios para definir el movimiento de un cuerpo. O sea que nosotros, para definir el movimiento de un cuerpo, necesitamos al menos dos puntos de los infinitos pares de puntos que definen a ese cuerpo. Pero nosotros elegimos un par cualquiera, el punto A y el punto B. ¿Sí? Y eso me define un segmento, como vimos, y ese segmento me va a poder dar la posibilidad de que podamos definir a ese cuerpo en todas sus posiciones en el plano, a través de los parámetros que dijimos, que son los grados de libertad que tiene ese cuerpo, y que están definidos por los parámetros que son las coordenadas de un punto de ese cuerpo, que en este caso lo vamos a elegir al punto A siempre. Podríamos elegir el punto B, pero bueno, siempre elegimos el punto A, del cual vamos a conocer algo, velocidad, aceleración, ¿sí? Siempre vamos a conocer su velocidad y su aceleración en traslación. Y la posición, esas dos coordenadas nos daban la posición lineal del cuerpo, y la posición angular del cuerpo estaba dada por justamente el ángulo que ese segmento AB formaba con uno de los ejes. Bien, ese movimiento, la idea es encontrar la velocidad, la aceleración, o sea, que va a tener el punto B absoluto, o sea, ¿qué velocidad tiene este punto mirado desde mi sistema absoluto? XY.
todo el movimiento del cuerpo, finalmente yo lo tengo que ver desde mi sistema absoluto. Por lo tanto, yo siempre voy a referir el movimiento de los puntos respecto de mi absoluto. Entonces, de esa manera, una forma de dar el movimiento de rototraslación de este punto es dando la variación de este vector, RB, como yo les adelanté un poquito antes, de este vector RB. Tanto en dirección, porque va a ir cambiando, si ustedes ven, para esta primera posición, este vector RB absoluto, que está viendo un observador ubicado en el origen de mi sistema absoluto, en O, ¿sí? Va a cambiar tanto en módulo como en dirección, como lo estamos viendo acá. Pero también estoy definiendo la posición de este punto A través de este vector absoluto RA, que también varía en módulo y en posición, y en ángulo y en módulo, cuando este cuerpo se mueve en el plano. Y dentro del cuerpo, yo tengo un vector que habíamos llamado vector relativo, que me daba la posición del punto B respecto del punto A que he tomado como referencia. Y que lo veo desde un sistema auxiliar que hemos colocado justamente su origen, o 1, en el punto A. ¿Y por qué lo hemos hecho? Por lo que acabamos de decir. Yo, para resolver este problema de desplazamiento o de movimiento de este cuerpo dentro del plano, debo conocer algo debo conocer la velocidad y la aceleración que tiene este punto que voy a tomar como referencia, para que yo pueda después determinar la velocidad de cualquier otro punto de ese cuerpo. Entonces, por eso es que Charles, justamente, en vez de dar la variación o la velocidad de este punto a través de la variación de este vector, decide hacerlo a través de un camino alterno, que es ver cómo varía este vector absoluto, que me da la posición de este punto de referencia, más cómo se mueve el punto B que yo quiero analizar respecto de este punto de referencia. Entonces, vamos, ¿en qué consiste la cuestión entonces? En que yo voy a analizar cómo se traslada el cuerpo, como ya vamos a ver, a través de ver cómo se traslada este punto, por un lado, y eso lo voy a ver desde ¿dónde? Desde mi sistema absoluto. Y a su vez, por otro lado, vamos a ver la rotación el desplazamiento de este punto B debido a la rotación de este vector. ¿Por qué? Porque este vector va a representar la rotación de este cuerpo, porque además de trasladarse el cuerpo, está rotando con una determinada velocidad angular omega y una determinada aceleración angular alfa, que también la debo conocer. Entonces yo estos datos los debo tener para resolver mi problema. Por lo menos los datos de entrada. Entonces, como ustedes ven, desde la posición 1 a la posición 2, el cuerpo, además de haber cambiado su posición lineal, porque pasó de esta posición a esta posición, también cambió su posición angular, porque pasó de esta posición que tenemos acá a esta posición que tenemos acá. Y eso está definido dentro de mi sistema relativo por la posición del vector relativo respecto de mi sistema auxiliar. De eso se trata la cuestión. Entonces, yo voy a tener un movimiento, por un lado, el movimiento total del cuerpo, que está expresado a través de cómo se mueve el punto B, lo voy a dar a través de cómo varía, cómo cambia la posición de este punto
más cómo cambia la posición del punto B respecto del punto A, que he tomado como referencia. ¿Mm? Bien. Lo que tenemos que tener viene en consideración acá es que yo estoy analizando el movimiento de rototraslación de un cuerpo a través de dos puntos que pertenecen a este cuerpo. Es decir, el punto A y el punto B son dos puntos que pertenecen al cuerpo. Por lo tanto, la posición del punto A y del punto B va a ser la misma. La distancia, entre el punto A y el punto B, o sea, este vector, RB de A, va a ser un vector que se va a mantener constante en el movimiento de rototraslación del cuerpo. Se van a mantener estos dos puntos siempre a la misma distancia. ¿Sí? Este vector no va a cambiar su módulo, pero sí va a cambiar su dirección. Definiendo justamente la rotación del cuerpo respecto de este sistema. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, intrínsecamente estoy diciendo que para poder resolver, para que un observador que está puesto en el punto A, o sea, en el origen del sistema auxiliar X1, pueda ver que este vector está rotando, ¿sí? El sistema auxiliar que se mueve con el cuerpo puesto en el punto A debe moverse de tal manera que se traslade solamente. Porque este sistema podría trasladarse y rotar con el cuerpo. O sea, si rotase con el cuerpo, ustedes, este ángulo que ven acá en la primera posición, tendría que respetarse en esta segunda posición. Y ustedes ven que el ángulo que ahora forma el vector posición respecto del eje de Y ya no es el mismo. Eso está expresando que este cuerpo ha rotado. Pero no lo puedo hacer si el sistema auxiliar rota con el cuerpo. Entonces, en esta situación, en este caso, yo debo mantener al sistema auxiliar en solo traslación. Por eso el tema dice movimiento plano general o de rototraslación con eje en traslación, caso 1, porque ya vamos a ver un caso 2 en el cual vamos a ver que este sistema auxiliar va a tener que rotar. ¿Y cuál es la razón de esto? Es lo que comencé a decir. Y es el hecho de que estos dos puntos son puntos que pertenecen al cuerpo. Por lo tanto, esta distancia se mantiene constante. Entonces, ¿cómo puede variar cómo puede variar o cuántos movimientos tendría este cuerpo si lo miramos desde el punto de vista de los movimientos? Este punto podría cambiar su posición porque este punto se traslada, como lo está haciendo, desde la posición, de esta posición a esta posición, y porque el cuerpo, este punto, también cambia su posición angular debido a que este cuerpo está rotando. Entonces B cambia su posición lineal porque el punto A cambia su posición lineal y a su vez porque el cuerpo está rotando respecto de mi sistema auxiliar puesto en un punto de referencia dentro del cuerpo. Esto es lo más importante y hay que tener claro. Lo demás son ecuaciones, también hay que entenderlas, pero esto es lo más importante de entender. El hecho de por qué este sistema auxiliar, yo en este caso, que es el caso 1, debo mantenerlo siempre moviéndose solo en traslación, lo cual significa que estos ejes siempre se van a mantener paralelos
entre sí. El eje sistema auxiliar se va a mover, se va a trasladar, pero siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. ¿Mm? Bien, esté en la posición que esté, en la posición que esté el cuerpo en el plano, la ecuación que va a definir la posición de un punto de este cuerpo, por ejemplo el B, va a estar dado por la misma ecuación que hemos estado utilizando siempre. Este vector, desde mi sistema absoluto, va a estar referenciado por este vector absoluto, que lo puedo dar como la suma de este vector absoluto que me define la posición de este otro punto, que es el que estoy tomando como referencia del cuerpo, más la